México. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Vamos a continuar con nuestros trabajos, con esta mesa número 2, el arte rupestre en el noroeste de México. La primera participación es con la ponencia Imágenes femeninas en el Valle del Guadiana, de Zahira Rincón Montero. Ella es arqueóloga egresada de la Universidad Veracruzana, cuyo trabajo recepcional fue la pintura rupestre en Puente Nacional, Veracruz. Recibió mención honorífica y ha participado en diferentes proyectos arqueológicos en los estados de Veracruz, Guerrero, Durango, Sonora y Baja California. Su línea de investigación y publicaciones son en torno al tema de las representaciones gráficas rupestres, las cuales han sido publicadas por la Universidad Veracruzana y la Universidad Juárez del estado de Durango. Bienvenida, adelante. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Algunos de ustedes ya conocen mi tema de investigación y a los que no, pues bueno, espero les sea de su agrado. Esta es una aproximación al simbolismo erótico de las representaciones vulvares encontradas en el estado de Durango, específicamente en el Valle, así como el aspecto lúdico y al mismo tiempo formal de la sexualidad que fue reflejado a través de estas manifestaciones por las sociedades pretéritas que habitaban en estos norteños lares. Cabe destacar que el registro de estos vestigios se dieron en el marco del proyecto de investigación arqueológica del Centro Oeste de Durango a cargo del arqueólogo José Luis Punzo Díez. Bueno, sin más, les comento. La siguiente, por favor. La cultura chalchihuite pues, se desarrolla, como ustedes saben, durante el posclásico, abarcando una extensa área geográfica delimitada por lo que es la Sierra Huichola y en la parte norte de Durango hasta el Zape, lo que es el corredor de Aztatlán por Sinaloa y abarca parte de lo que es el estado de Zacatecas. Esta ubicación estratégica estuvo, como les comento, limitada por factores geográficos. Ajá, bueno, es justo lo que dice ahí. La siguiente, por favor. Bueno, esta cultura presenta dos ramas. Una es la Xúchil, que se desarrolla en el estado de Zacatecas, y la Guadiana. Tiene algunas diferencias entre ellas, sobre todo cronológicos, como aquí lo pueden ver. Justamente los tres sitios que les voy a mencionar que tienen estas grafías femeninas abarcan lo que es la fase Ayala y Joyas. Estas dos, es decir, del 600 al 900 después de Cristo. La siguiente, por favor. Bien. En esta rama guadiana se compartía, hubo un intercambio cultural e ideológico con sus vecinos de la rama Xúchil y el corredor de Aztatlán, ubicado en el estado de Sinaloa. Algunos de sus sitios principales que aquí menciono son la Ferrería, Navacoyán, el Nayar, la Maroma, la Atalaya y Puerta de la Cantera. Estos tres ejemplos que les estoy presentando corresponden al sitio arqueológico de la Ferrería. Esta es la pirámide principal, son 3 cuerpos con esquinas remetidas, tiene su patio hundido, presenta juego de pelota, estructuras circulares y pequeños cuartos cuadrados y rectangulares, son característicos de la cultura chalchihuita. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución de algunos de los sitios chalchihuitas de la rama guadiana. Como bien pueden ver, me estaré refiriendo a los que se ubican en este punto en el valle. ¿Sí? Bien, acá todos estos que les estoy mencionando tienen manifestaciones gráficas rupestres. También se me pasaba a comentarles que, bueno, tenemos alrededor de, bueno, más bien, exactamente hay 550 sitios registrados, el 20% corresponde con manifestaciones gráficos rupestres. Adelante, por favor.
A continuación les voy a estar enumerando algunas de las características de la cultura chalchihuite, las principales. Algunas son con referencia a su dieta. Pues ellos sembraban maíz, frijol, calabaza, practicaban la caza, pesca y recolección para complementar su dieta. Así también su variada arquitectura consistía en cuartos rectangulares, circulares, como ya los vimos, y plataformas adosadas a laderas de los cerros, siendo de su preferencia las mesetas. Adelante, por favor. Bueno. También sus conocimientos astronómicos se veían reflejados directamente en sus complejos arquitectónicos, así como en la tradición cerámica, la cual reflejaba un rico contenido de su cosmovisión. Adelante, por favor. Creo que falta una foto. Bueno. Sobre la tipología que manejaban los chalchihuitas en sus manifestaciones gráfico-rupestres, podemos apuntar que presentaban antropomorfos en actitudes dinámicas, zoomorfos, lineales, abstractos, pocitos o cuencos, y las representaciones vulvares, que ahorita son las que nos atañen. Acá, bueno, estos sitios, bueno, este es de Puerta de la Cantera, es uno de los que les voy a presentar. Estos antropomorfos están sexuados, presentan su vagina. Este es el arroyo de la Tigra, aquí principalmente geométricos. Este lo estamos interpretando probablemente como un escudo chimali. Aquí no se aprecian, pero tiene plumas en la parte inferior. Y también hay antropomorfos en este sitio. El siguiente, por favor. Acá tenemos arriba una escena de caza. Este está en el sitio arqueológico de la Ferrería. Adelante. Bien. Las manifestaciones gráficas rupestres del Valle, en ellas se le reconoció una influencia septentrional tanto de las culturas pueblo del suroeste de los Estados Unidos, como lo que es el copeli o maju, y también de lo que es el sentido, bueno, la siguiente, por favor. También tenemos influencia sobre la dicotomía mesoamericana, en donde presenta los opuestos, ubicando a las vulvas en un contexto húmedo, que nos sugiere su estrecho vínculo con el paisaje. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, las representaciones femeninas que vamos a estar registrando van a estar mojándose periódicamente, esto en temporal. Esto tiene un sentido que, bueno, a mi parecer es un tanto erótico, no nada más nos quedemos en la interpretación que se remite a la fertilidad, para ir un poquito más allá. En este caso les estamos presentando el sitio de Puerta La Cantera. Como pueden ver, este arroyo de temporal divide por mitad el sitio. Aquí tenemos 7 paneles y 4 motivos aislados. Bueno, de estos 7, 4 de ellos presentan motivos vulvares, que ahorita vamos a ir detallando más a fondo. Este es uno de ellos. Aquí tenemos 3 antropomorfos sexuados que conectan también una serie de pocitos o cuencos. Entonces, cuando se cubre esa piedra de agua, como pueden ver, corre la humedad por todo el panel. También en lo que es este soporte tenemos vulvas, y acá atrás. Adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar con el sitio arqueológico de la Ferrería. En la Ferrería tenemos, bueno, este sitio queda a 9 kilómetros del centro histórico de la ciudad, hacia el sur, y ahí tenemos 7 paneles. De esos 7 paneles tenemos 2 de ellos obedecen a conjuntos vulvares. Uno de ellos se ubica a 20 metros hacia el noroeste de la pirámide principal, es donde tenemos la mayor concentración, y este conjunto está distribuido en 4 áreas en donde están
distribuidas las vulvas, de tal forma que tenemos una vulva al norte, vulvas al oeste, al sur y al oeste otra vez. Déjenles presento. Esta vulva cuadrada es la que está al norte, esta triangular es la que está al oeste y estas son las que están al este, que son las más naturalistas que tenemos en este sitio. Adelante, por favor. Bien, aquí tenemos al sitio de la cantera. Este sitio se ubica a 6 kilómetros al sureste del sitio anterior, del sitio de la ferrería. Aquí, como bien les comentaba, tenemos 7 paneles, 4 motivos aislados, de los cuales nos arrojan un total de 24 vulvas en esta área. En este panel, que era el que les mostraba hace rato, podemos ver los 3 antropomorfos que tenemos acá, sexuados, que conectan con estas positas y hacen una especie de caída de agua. Esta vulva triangular se ubica aquí, en este espacio. No se aprecia muy bien en la fotografía. Ese sería uno de los paneles. Estos son los otros 2. Este es el que vimos anteriormente en una fotografía. Tenemos a 2 antropomorfos sexuados y esta prácticamente está cubierta de vulvas asociadas a un insecto. Este insecto, en base a los relatos Hopis traducidos por Malotki, se le pudiera asociar con un piojo o liendre. Según estos relatos que él traduce, los piojos tendían a succionar los clítoris de las jovencitas Hopi que no aseaban bien su recámara. Adelante, por favor. Bien, el tercer y último sitio que contemplamos en esta investigación es el de los solares. Este se ubica a 21.5 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Durango. Y este también está asociado a lo que es afluentes de agua de temporal. Les comento cuáles son. La Trilla y el Chanate. Aquí, por ejemplo, en este sitio tenemos lo que son 3 paneles y 4 motivos aislados. En total nos arroja un total de 28 vulvas. Bueno, pues los 3 paneles, prácticamente solo uno de los motivos aislados no corresponde a vulvas. Si se fijan, están cubiertas de motivos vulvares. Acá hay más. Y este es un poquito el paisaje. Este sitio lo va a registrar el compañero Antonio Porcayo durante una inspección de salvamento justamente para estas torres de la Comisión Federal. Él fue el que nos dio el dato. El siguiente, por favor. Bueno, ahorita ya aterrizándole un poquito más, vamos a ver sobre la tipología de estas vulvas que estamos encontrando. De tal forma que tenemos 4 tipos. Tenemos las circulares, las ovaladas, las triangulares y las cuadradas. Pues bien, aquí tenemos una muestra de cada una de ellas. Acá tenemos las ovaladas, tenemos triangulares, otra circular y acá unas cuadradas. También vimos una cuadrada del sitio de la ferrería. Bueno, la interpretación para lo que son las vulvas, bueno, de hecho esta que tenemos, esta es de los solares, se fijan, es muy naturalista, se está graficando tanto el clítoris como el ano. Acá, bueno, en estas circulares, lo que proponemos, las circulares y las ovaladas, es que pudieran ser, pudieran presentarse de esta forma tras un trabajo de parto o por acción poscoital, de tal forma que se presentan hinchadas. Para las vulvas triangulares, lo que proponemos es que es una cuestión de perspectiva, se están graficando de tal forma
porque tienen a la mujer de pie, en tanto que tienen esta visión de ella, no se están graficando los labios mayores. Adelante, por favor. Bien. Ay, ya terminé muy rápido. Ay. Bueno, con respecto a lo que les decía de la cosmovisión mesoamericana, aquí tenemos un poquito de los dos, tanto del suroeste de los Estados Unidos como esta creencia mesoamericana de los opuestos. ¿A qué me refiero con estos? Bueno, en los 3 sitios que les hice mención, en Ferrería, en Los Solares y Puerta de la Cantera, tienen afluentes de agua asociadas a las vulvas, pero no por eso tienen un sitio arqueológico con estructuras, un sitio habitacional muy próximo, en donde también estamos encontrando falos. Esto lo trabaja el compañero Ángel Aedo del Instituto de Investigaciones Estéticas, y él ha registrado que estos falos presentan huellas de fuego. Entonces, tenemos arriba en el sitio arqueológico estos falos asociados al fuego, que como ustedes saben, López Austin propone que están asociados al supramundo, a lo seco, a lo luminoso, y acá las vulvas se están asociando a lo húmedo, al inframundo, a lo oscuro. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? A lo frío, a lo terrenal, en fin. De esta forma también, esta percepción dualista también se presenta en algunas tradiciones del suroeste de los Estados Unidos, que vienen en algunos relatos, como lo menciona Slipher. Lo cito: "For most American Indian groups sexually represented cosmic balance, the union of masculine elements associated with the sky and female forces connected with the earth." Así también les comento que consideramos que en aquel entonces las sociedades pretéritas concebían el placer sexual como un don divino, como la risa o el sueño, como un excelente remedio para disminuir las tensiones sociales como la miseria y la fatiga, pero su práctica debía manejarse siempre dentro de un equilibrio del disfrute, ya que los excesos también eran castigados mediante la pérdida del tonali y de los limitados líquidos vitales masculinos. En lo que es, por ejemplo, la cultura huichol, estos excesos en la vida sexual de cada varón también tenían que ser saldados al momento de su muerte. Y bueno, pues esto lo refiere Carretero y Muñoz, que cuando fallecía esta persona que había tenido demasiadas relaciones sexuales, llevaba cargando a sus espaldas un bulto cargado de vaginas. Entonces le proponían que tirara las vaginas bueno, aquí en forma de higos a un árbol, es como su castigo por la pérdida de tonali, de energía. Entonces, ya para finalizar, que bueno, tomando en cuenta que tanto en el sitio de Puerta de la Cantera y Los Solares se encuentran en contacto directo con el agua, es decir, el agua los cubre en temporada de lluvias. En el caso de la Ferrería, aunque no se encuentran directamente sobre el cauce, estas se encuentran frente al río Tunal, pero no se humedecen. En fin, se encuentran próximas a esta fuente de agua permanente, por lo que asociamos las representaciones femeninas con manifestaciones acuáticas que al mismo tiempo nos remiten a esta dualidad que les refiero. Por tanto, proponemos que además del carácter fecundador y fértil, húmedo del grafismo, también se está dotando de erotismo al paisaje en donde se encuentran insertos. Entonces, sostenemos que la elección de estos espacios públicos para la representación de conjuntos significativos, conscientes y específicos no fue de forma azarosa, y que su significado, además de estar asociado a la fertilidad, como les comentaba, dota de este placer y erotismo al paisaje en donde se encuentra inserto. Eso sería todo.
Gracias, Zaira. Además, te ceñiste al tiempo de manera muy precisa. Hay que ser respetuosos con todos los Qué partes. bueno. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la ponencia Análisis de las técnicas de elaboración de las pinturas rupestres a partir de su registro con el microscopio digital Celestron. El caso del sitio del Rincón del Canal, Cañón de Molino, Durango. Daniel Herrera, Ana Laura Chacón Rosas. Daniel Herrera Maldonado es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha participado en varios proyectos de investigación referentes al arte rupestre del norte de México, sobre todo en los estados de Baja California, Nuevo León y Durango. Su tesis de licenciatura versa precisamente sobre el estudio de un sitio de arte rupestre ubicado en el valle del río Tepehuanes, al noroeste de este último estado. Ha formado parte de la organización de los ciclos de conferencias de estudiantes de la pintura rupestre y petrograbados que se han realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el posgrado en Historia del Arte en esta última institución, con un proyecto referente a la tradición pictórica del arcaico en el Cañón del Molino, Durango. Y Ana Laura Chacón Rosas posee la licenciatura de Arqueología por la ENA. Desde 2011 colabora con el proyecto Poblamiento Temprano en el noroeste de Sonora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente realiza su tesis de grado sobre cadenas operativas de la lítica tallada del sitio arqueológico El Tigre en el municipio de Caborca, Sonora. Adelante, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, mi coautora aquí también presente, posteriormente le toca presentar una ponencia, por eso no está acá arriba. Me gustaría iniciar agradeciendo a los organizadores la oportunidad de presentar los primeros avances de esta investigación que actualmente está en proceso, y también la oportunidad de platicar de estos temas que nos apasionan tanto a muchos de los presentes. Pues como siempre es importante ubicar la región de estudio. Esta primera imagen nos presenta una panorámica del Cañón de Molino, que se ubica en la región central del estado de Durango. La siguiente, por favor. Formalmente esta región es conocida como los Llanos de Guatinapé. Se encuentra conformada, como ustedes lo pueden ver, como una gran cuenca lacustre, que a pesar de las continuas sequías que azotan a la región, todavía es posible ver a la laguna de Santiaguillo. La siguiente, por favor. Bueno, una panorámica de la laguna de Santiaguillo. Es importante considerar, como en el mapa anterior lo podemos ver, como esta gran laguna se encuentra delimitada por las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental, justamente la serranía que la delimita al oeste. Confluyen varios ríos que alimentan a la laguna, y uno de ellos es el río de Molino, que da el nombre precisamente a este cañón que actualmente estamos trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, una panorámica de una imagen en Google del cañón, de la entrada del cañón, que podemos ver aquí. Sin duda, como ha constatado en los trabajos arqueológicos, el cañón fue una ruta muy importante para los grupos prehispánicos que querían acceder a la sierra y pues mucho más allá, como una ruta importante de conexión hacia la costa. La siguiente, por favor. Bueno, una panorámica de la entrada del cañón y con el pueblo de Molino, que también recibe el mismo nombre que el cañón. Sin duda, una de las características de este cañón es la diversidad de recursos disponibles para los grupos indígenas. Vemos como por las diferencias de altura tan marcadas del cañón. La siguiente imagen. No había necesidad de trasladarse grandes distancias, dado que estas diferencias de altura ponían a disposición de recursos muy variados, ¿no? Y además, si sumamos al hecho mismo
la presencia de la laguna y todos los recursos implicados, pues esto siempre lo hizo muy atractivo para grupos de modo de vida muy distintos, lo cual también pues se hace presente. Por un lado, en los trabajos arqueológicos vemos una secuencia cultural muy amplia que se refleja en los numerosos sitios de arte rupestre, ¿no?, presentes en este cañón. Podemos dividir en términos generales la secuencia cultural en 3 grandes etapas. La primera, la de los grupos del arcaico, le siguen los grupos mesoamericanos chachihuiteños, que Zaira ya nos ha introducido, lo cual me ayuda bastante, y finalmente los grupos tepehuanes, que son los pobladores que coincidirán con el arribo de los primeros españoles. La siguiente, por favor. Precisamente de esta primera etapa de los grupos del arcaico, sabemos todavía aún muy poco. De las pocas fuentes que contamos, pues obviamente tenemos sus industrias líticas. Muchos de los contextos provienen de la sierra, lo cual nos permite conocer que su modo de vida era esencialmente dedicado a la caza y a la recolección. Y otra de las fuentes importantes precisamente es el arte rupestre, que se la denominaba como la tradición pictórica del arcaico. Su distribución en esta región de Durango sobre todo abarca la parte norte de la Sierra Madre Occidental y sus valles orientales. Precisamente en el cañón contamos con varios sitios pertenecientes a esta tradición, y uno de ellos es el sitio que estamos actualmente registrando y que pues hemos elegido precisamente por su buen estado de conservación. La siguiente. Simplemente para ubicar el sitio de Rincón del Cañar en relación al cañón, tenemos pues, directamente la ubicación del pueblo de Molino, lo cual nos permite acceder más fácilmente a él. La siguiente. Bueno, una panorámica del sitio que estamos trabajando, donde en los frentes se ubican algunas de las composiciones que vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ver en principio las primeras composiciones. Y la siguiente, y para iniciar describiendo cuáles son las características de esta tradición que hemos denominado como la tradición pictórica del arcaico. Bueno, en principio considerar que estamos trabajando con una tradición que, a pesar de la amplia distribución de estos sitios, presenta una uniformidad muy clara en cuanto a composición, técnica, temáticas, lo cual rompe en principio con estos prejuicios que tenemos en torno a estas sociedades cazadoras-recolectoras entre especialistas y no especialistas en torno a pues la poca comunicación que había entre estos grupos, ¿no? Finalmente estamos viendo cómo las semejanzas que hay entre estos sitios reflejan que, si bien eran dispersos y escasa la población, estaba en constante comunicación. Seguramente estos espacios tenían un papel muy importante, digamos, en el intercambio seguramente de bienes, pero de ideas, de prácticas de todo tipo, ¿no? Precisamente una de sus características, como lo mencionaba, es la manera en que las imágenes se ordenan, ¿no? Generalmente vemos como hay primero una gran línea, puede ser 2 líneas que establecen una arriba y una abajo, ¿no?, que dividen pues los paneles. La siguiente, por favor. Esto se ve mucho más claro, bueno, un poco para introducir los famosos filtros de-stretch, que creo que van a ser muy útiles después de ver algunas de las imágenes de Tamaulipas, van a ser muy útiles para el análisis de estas regiones. La siguiente, por favor. El anterior era una composición de Rincón del Canal, pero aquí nos introducimos a otro sitio donde se ve mucho más claramente esta, digamos, estructura en la composición, como les mencionaba, esta división en principio de un arriba y abajo a partir de una gran línea horizontal. Después, perpendicularmente, vemos cómo se estructuran conjuntos de líneas que pueden ser zigzagueantes, verticales o hileras de puntos,
que por su repetición o alternancia en forma, color, grosor de trazo, altura, establecen una estructura rítmica muy clara, ¿no? Que es muy importante analizar y que precisamente es el tema que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Eso, a nivel de la composición. La siguiente, por favor. Bueno, el dibujo de este sitio, donde se expresa claramente. La siguiente. Otra forma de la composición, vemos la agrupación de conjuntos de líneas, rectas, zigzagueantes o, como en este caso, de digitaciones. La siguiente. Bueno, regresamos al rincón del canal. Si bien, como es obvio, otra de las características de esta tradición es la inclusión de elementos esencialmente geométricos, es decir, estamos hablando de una tradición abstracta. Vemos aún, a pesar de eso, pues sí hay cierta presencia de elementos figurativos. La siguiente. Es el efecto. Tal vez lo que podría ser algunos elementos astrales, lo vimos anteriormente en el sitio Cueva de la Garza. La siguiente. Y otros de los pocos elementos figurativos que encontramos en la tradición pictórica del arcaico, por ejemplo en este sitio Mesa del Comal, que está al norte de la región del Cañón de Molino, donde vemos también esta estructura de la composición con esta gran línea horizontal y a partir de la cual vemos otros diseños perpendiculares. La siguiente, por favor. Vemos también, bueno, el efecto Distress. La siguiente, la presencia de puntas de proyectil, ¿no? Que también es constante de los pocos elementos figurativos que tenemos. La siguiente es el efecto Distress, para ver. La siguiente. Bueno, como es característico en la mayoría de estos sitios del arcaico, vemos la presencia de otras etapas posteriores, en este caso de los grupos mesoamericanos chalchibuteños, que reitero, gracias a Zaira, me es mucho más claro introducirnos. Justamente sabemos por trabajos muy profundos acerca de esta cultura que el arribo a esta región de Durango de los pueblos mesoamericanos es aproximadamente en el 600 después de Cristo, lo cual nos da un parteaguas muy importante a la hora de fichar la tradición pictórica del arcaico, es decir, sabemos que es anterior a esto, ¿no? La profundidad de la misma, pues todavía hay que realizar otro tipo de fechamientos y sin embargo, por las comparaciones que vemos con otra tradición muy importante, la cual Paco ha trabajado aquí, que define la investigadora Polly Chapman, el Chihuahua Polícromo Abstracto, sabemos que esta tradición se ubica precisamente al finales del arcaico tardío. Entonces esto nos da un referente aproximado que es posible fechar esta tradición, digamos, pues sí, corresponde a eso, ¿no? Anterior al 600 después de Cristo, al 1000 antes de Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos un referente, pero hay que profundizar a este respecto, ¿no? Bueno, este simple mapa es para ubicar, bueno, aproximadamente aquí está el Cañón de Molinos y la región de colonización de los grupos mesoamericanos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la presencia en el cañón de los grupos mesoamericanos es importante, a diferencia de los cazadores-recolectores. Vemos como los chalchibuteños era muy importante marcar su paisaje, seguramente también para los cazadores-recolectores, pero de forma muy distinta, ¿no? O por lo menos para los arqueólogos es más palpable, ¿no? Su presencia, y así lo vemos justamente en la boca del cañón, tanto arriba de la mesa como abajo vemos un sitio habitacional de cerca de 50 hectáreas. La siguiente, por favor. Aquí el plano del sitio para contrastar un poco las diferencias, ¿no? La siguiente. En el rincón del canal vemos que pues, sus imágenes de estos grupos mesoamericanos se hacen muy presentes, como la característica figura de un venado elaborado solamente silueteando su figura con 5 trazos siempre. La siguiente, por favor. Esta misma imagen la vemos repetida en varios sitios, lo cual nos habla de la función como emblema de identidad territorial para estos grupos chalchibuteños, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, vemos también otras imágenes características en el rincón del canal, como la siguiente, la presencia de los antropomorfos, es decir, vemos temáticas más figurativas, si bien hay un importante grado de esquematismo asociados a los típicos cuadriláteros o escudos. La siguiente. O ya imágenes con un
una mayor figuración, como la de este felino, ¿no? La siguiente. Bueno, ahora sí, a entrar en materia, la técnica, ¿no? Sin duda el análisis de la técnica ha sido muy importante, no solo para la definición de estas dos grandes tradiciones en Rincón del Canal, sino también como elemento de diferenciador de esta y de las otras posibles tradiciones presentes. En relación a la técnica, hemos planteado preguntas muy concretas en relación a los posibles sistemas de aplicación, es decir, que si el pigmento se aplicó en seco, diluido, o también otras preguntas en relación a la posibilidad de algún tipo de instrumento intermedio, ¿no? Es decir, pinceles, técnicas aerográficas, etcétera, ¿no? O pues preguntas en relación a las técnicas, tratando de analizar los diferentes tipos de trazos, ¿no? En este contexto pues ha sido muy útil el uso de esta herramienta. Este es el famoso Celestron, que es un microscopio que ha sido muy práctico y que esta es un poco nuestra propuesta, ¿no? Es una herramienta muy ligera que simplemente se conecta a través de un cable USB a la computadora, a partir de la cual se va registrando los acercamientos a la técnica, ¿no? También, como comentábamos, le comentaban aún, es una herramienta que ya es muy accesible, no es excesivamente cara. Estos microscopios varían en precio, pero rondan en cerca de los $100, ¿no? Y te permite hacer observaciones que en principio tú solamente podías hacer directamente en campo, ¿no? Y ahora se puede analizar en laboratorio e inclusive ver detalles que no habíamos considerado. La siguiente, por favor. Bueno, si bien pues vemos que es muy complejo el análisis de la técnica y en muchos casos tenemos más dudas que respuestas, generamos nuevas preguntas, hay ciertas digamos, posibilidades o ciertas pistas que vamos identificando, ¿no? Sobra decir también que es un análisis todavía en proceso. Bueno, cosas como de los famosos sistemas de aplicación, podemos empezar a definir cómo hay trazos donde a pesar de la rugosidad de la piedra, vemos cómo el pigmento penetra muy bien en estas pequeñas imperfecciones, lo cual es un indicio muy claro de que el pigmento estuvo bastante diluido, ¿no? Entonces, bueno, o una pista más de que, o una primera pista de conocer precisamente cómo estos pigmentos en su receta, algún aglutinante muy importante les permitió tener estas superficies, inclusive que podemos ver bastante lustrosas en el caso de estos antropomorfos chalchihuiteño. Bueno, no sé si es obvio, pero estas son las fotos precisamente con Celestron, ¿no? Vamos a ir viendo más imágenes, ¿no? Para contrastar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en las típicas composiciones de la tradición pictórica del arcaico vemos pues el típico trazo, ¿no? Es decir, estos trazos con una uniformidad que no es de buena calidad, trazos que vemos que son como interrumpidos, con muchos espacios a su interior, cuyo grosor llega a variar bastante, aunque en promedio es de 1,5 centímetros, lo cual nos hace sospechar que aquí estamos ante la presencia de un trazo en el cual se utilizó la yema de los dedos para pintar. Digamos que es explicable en ese sentido, ¿no? El dedo no permite distribuir de manera tan homogénea el pigmento, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso de otros instrumentos intermedios que estamos identificando, vemos está muy erosionado, pero es un antropomorfo chalchihuiteño. En la cabeza vemos que podría tener una especie de tocado, pluma. Aquí es el cuerpo, los brazos, sostiene tal vez una lanza, pero si comparan con el tamaño en la escala, pues es un trazo de cerca de 2 milímetros, lo cual ya pues es una suficiente evidencia como para considerar un tipo de pincel. Si bien aquí, por ejemplo, en las imágenes con Celestron, vemos que es un trazo con particularidades muy llamativas, es decir, no es tan uniforme el trazo, tiene huecos a su interior. Si lo comparamos, por ejemplo, la siguiente imagen, con otro trazo también con pincel, es una composición del arcaico, vemos un trazo mucho más uniforme, con bordes más rectos, sin salpicaduras. Estos huecos a su interior son más bien por erosión,
pero es mucho más definido, lo cual pues todo esto nos ayuda a reflexionar sobre, pues sí, es pincel, pero las características del pincel hay que cuestionarnos mucho sobre eso, es decir, tamaños, tipo de cerdo, etcétera, que son temas que pone a uno a reflexionar, ¿no? Sin duda que aquí también está entrando en juego en la receta que se está utilizando, que está permitiendo un mejor control en la distribución del colorante, ¿no? Estamos hablando de trazos de un grosor, en este caso de 3 a 4 milímetros. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este otro caso es interesante. La siguiente, vemos una mano al negativo. Como bien sabemos, en la bibliografía se habla como la distribución del pigmento era a través de la boca, escupiéndolo, pero por las características aquí presentes, bueno, es muy claro, gracias al Celestron, ver las gotas de pintura, pero su distribución podríamos decir que es relativamente más controlada, lo cual nos permite suponer que seguramente están utilizando algún tipo de tubo, de hueso, bueno, no sabemos exactamente de qué, pero sí algún instrumento que permite un goteado relativamente más controlado, ¿no? La siguiente. Bueno, otro ejemplo también de motivo diseñado a través de estos trazos que no son tan uniformes, ¿no? Son bastante interrumpidos, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, a la hora de caracterizar esta técnica tan presente, tan definida como es las famosas tintas planas, ¿no? Vemos cómo se repite aquí esta característica, ¿no? Como los antropomorfos chalchihuiteños, el pigmento estaba bastante diluido, de manera que penetra en las imperfecciones de la roca. Inclusive, bueno, la anterior, por favor, creo que no es. Gracias. Vemos, es difícil percibir qué instrumentos están utilizando, pero el tipo de borde en general sin salpicaduras, bastante rectos, nos habla precisamente de que se está utilizando, creemos, algún tipo de pincel. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si reunimos ya toda esta información que estamos analizando y consideramos la siguiente, por favor. Por ejemplo, este trazo que formalmente no nos da tanta información para atribuirla a estos dos momentos principales. Por ejemplo, analicemos la característica de los trazos, vemos cómo es una textura bastante lustrosa, cerosa, donde ha penetrado bastante bien el pigmento, nos hace sospechar, si consideramos, por ejemplo, los antropomorfos chalchihuiteños, que sería un diseño elaborado precisamente por estos grupos mesoamericanos, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, de esta hermosa composición del arcaico vemos cómo el Celestron también ha sido útil para determinar las diferentes etapas de plasmación, es decir, nos ayuda a establecer las sobreposiciones. Vemos así en principio cómo hay una primera etapa en negro, que vemos aquí, y tanto los diseños en amarillo y rojo se superponen a los mismos. Aquí vemos los rojos cómo se sobreponen a los amarillos, a los negros, perdón, y los rojos, que parece ser como la última etapa, sobreponiéndose siempre a los amarillos. También me ayuda a ilustrar nuevamente esta característica de los trazos típicos del arcaico, interrumpidos, cuya uniformidad no es tan regular, y que, como les menciona, nuestra hipótesis dirige a la utilización de los dedos de la mano como herramienta de plasmación. De hecho, aquí es mucho más claro, vemos inclusive algunas huellas digitales y este efecto precisamente de distribuir hacia abajo el pigmento. La siguiente, por favor. La siguiente. Sin duda, la siguiente, por favor. En algunos casos, pues mantenemos muchas dudas. Si bien reconocemos la siguiente, que hay sí la utilización de los dedos de la mano como es característico en la tradición pictórica del arcaico, pero vemos cómo el pigmento tiene características muy distintas, ¿no? Mucho más diluida, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, esta imagen, la siguiente, y una más, por favor, la siguiente. Vemos, no solo me sirve para ilustrar pues la belleza de esos
tonalidades amarillas, sino para también profundizar un poco, que es nuestro tema central, la composición de estas imágenes. Vemos como el eje predominantemente vertical de muchas de ellas, es decir, hay un conjunto de líneas que son bastante largas, a veces estas se encuentran atravesadas por conjuntos también de líneas horizontales que difieren en forma, color. Muchas de estas composiciones se encuentran divididas una de las otras por las mismas características naturales del frente, los diferentes planos, y vemos también que hay patrones inclusive en la secuencia cromática, es decir, vemos una primera etapa en negro, le sigue la amarilla y finalmente una roja, ¿no? Son cosas que empezamos a identificar, pero que son importantes para esta investigación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, finalmente siempre estos trabajos son en equipo. Siempre me gusta agradecer en principio al Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la UNAM, que nos facilitó todo este equipo, y desde luego a las personas del pueblo de Molino, ¿no? Sin duda, pues como les mencionaba al principio, tenemos más dudas que respuestas, y también nos ha servido mucho este trabajo para reconocer la complejidad, ¿no?, de las técnicas y de afrontar estos temas que generalmente en México no se trabajan, si bien hay otras regiones sin duda donde hay muchos mayores trabajos en este tema. Y creo que la siguiente, que es la última. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Ana Laura. Vamos a continuar con la siguiente ponencia de Rosa María Ortiz Barrera, Héctor Víctor Cavadas Báez, Cindy Cristina Sandoval Mora y José Luis Punzo Díaz, titulada La pintura rupestre del sitio arqueológico El Indio, un esfuerzo conjunto por conservar la historia de Durango. No tenemos los currículums de ellos, pero deben ser muy importantes. Adelante. No llegaron. Pero adelante, no hay ningún problema. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al comité por la oportunidad de presentar nuestro trabajo de investigación, que es un primer acercamiento al estudio de estas pinturas. Bueno, proseguimos. La siguiente, por favor. Primero quisiera empezar hablando un poco del contexto donde se encontraron las pinturas. Siguiente, por favor. Bueno, estas pinturas rupestres comenzó su estudio pues, por la desventaja que se encuentran en una zona donde se está planeando la elaboración de una mina de extracción de plata a cielo abierto. Bueno, se dio el aviso de la existencia de estas pinturas por parte de la empresa minera Silver Standard, y bueno, se comenzó una labor de prospección en la que encontramos este sitio arqueológico con un panel de pintura rupestre. Aquí podemos ver la ubicación de las pinturas. Se encuentran a 160 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Durango. Bueno, lo que ustedes están viendo es la planificación de lo que va a ser la mina. Todavía no se encuentra trabajando, pero en un futuro va a ser la zona de extracción, lo que están viendo ustedes aquí. Esto pues va a ser el gran hueco de la mina, y como vemos es muy cercano, prácticamente sobre el sitio donde se encuentra